Las maletas de Auschwitz fue un libro escrito por Daniela Palumbo, estrenado en 2013. Es una novela situada en la época de la Segunda Guerra Mundial, específicamente entre 1939 y 1945. Esta novela nos cuenta 4 historias distintas de niños judíos situados en países donde el fascismo había tomado poder. Empieza con un narrador omnisciente, el cual nos pregunta si sabemos lo que es un testigo y nos cuenta cómo era la época de los nazis con respecto a los niños judíos y a sus familias. Habla sobre cómo ese campo de concentración localizado en Polonia se había convertido en un museo gélido y oscuro, teniendo todavía una vidriera que conservaba las maletas con nombres y apellidos y las bolsas de gente que tuvo que pasar por el desconsuelo de ese campo de concentración. La primera historia se sitúa en Italia, Milán. Se nos introduce a Carlo de Simone, un niño apasionado por los trenes. Este acompañaba a su padre Antonio todas las mañanas del domingo a su trabajo para ver eso que tanto le gustaba, pues su padre era ferroviario. Carlo, como cualquier niño, iba a la escuela. Tenía a Ana, la chica que no le sacaba los ojos de encima, y a Aquiles, un gato que el director de la escuela admitió en la institución. El problema empieza en un día escolar cualquiera. El director echa a Carlo de la escuela por las leyes raciales. De a poco la felicidad que había en su casa se va desvaneciendo. La policía secuestra a Antonio y lo torturan para que dé los nombres de sus amigos judíos. Todas estas situaciones hacen que Carlos escape y viva por 5 días con un niño llamado David en unos vagones de tren abandonados, hasta que un amigo de Antonio lo reconoce y se lo lleva de nuevo a su casa. En octubre de 1943, su abuela de parte paterna se muda con ellos, ya que los alemanes habían ocupado la ciudad y requisitado la casa de muchos judíos. Ella decía que Italia era diferente de Alemania, que no les iba a pasar nada grave. Todos le creían hasta una noche del 15 de octubre de 1943. Habían acabado de cenar cuando oyeron llamar a la puerta. Eran 2 policías italianos junto a un soldado alemán. Les ordenaron que hicieran las maletas, ya que los iban a llevar lejos. La abuela de Carlo le dijo que tomara algo que le hiciera sentirse seguro, incluso lejos de casa. Carlo tomó un puñado de boletos de tren e inmediatamente fueron echados de la casa hacia Auschwitz. Hannah era una chica de 12 años judía la cual sufrió las consecuencias de las leyes raciales junto a su familia en Leipzig. En esta parte del libro se nos muestra cómo los judíos van decayendo tanto económicamente como socialmente, como cuando nos cuenta que la empresa de calzado de Joseph, el padre de Hannah, habría dejado de tener contratos con los de raza aria, o cuando van a ver al doctor Hesmeyer para conseguir medicinas y tanto los pacientes como el doctor los discriminan y los echan. También se nos muestra la desesperación de la familia al no saber cómo seguir llevando de forma correcta esta situación, mientras que las leyes son cada vez más estrictas y el fascismo asciende cada vez más. Lo que ya era el problema principal de la historia es que la policía se había llevado a Jacob a la clínica pediátrica de la universidad debido a que las leyes raciales no permitían minusválidos en Alemania, y mientras la familia lo busca, en ningún momento tienen información de su estado o si aún sigue vivo. El final de esta historia llega cuando la policía les dijeron que arme las maletas para encontrarse con judíos como ellos. La tercera historia se sitúa en Francia, París. Empieza contando cómo los postigos azules de un bloque de viviendas en la calle Le Boteaux se abrían cada día con distintos tipos de situaciones dentro de la casa. En este piso vivían Brigitte y Pierre junto a su hija Emmeline. Brigitte era artista y su padre Pierre era un periodista. Una mañana de mayo, Emmeline tuvo que dejar de disfrutar de ir al parque con su niñera Amandine por un cartel que decía "Se prohíbe la entrada a los niños judíos". El problema hizo que Brigitte y Pierre se pelearan y volvieran a casa con Emmeline rápidamente. Emmeline, al no encontrar su amuleto de estrella, fue al parque a buscarlo y se encontró con Jacques, un vagabundo simpático que le dijo que no se cosa la estrella de David así no la reconocían como judía. Su madre, Brigitte, había repensado las cosas después de la pelea con Pierre y ya no tenía valor como para enfrentarse a los alemanes. Entonces decidió coser la estrella de David en la campera de Emmeline. Al día siguiente, 2 gendarmes y un soldado alemán entraron a la escuela de Emmeline y le preguntaron su nombre, apellido y dónde vivía. Emmeline supo que la habían detectado por la estrella en su campera y no soportó más. Se escapó de su casa para ir al parque con Jacques y dormir ahí en forma de protesta. Pero luego esta se quedó con él unos días hasta que Fabien Durand, dueño del lugar donde vivía, se la llevó con él hasta la Bretaña, con la abuela de Emmeline. Ella logró escapar, pero sus padres habían sido secuestrados por los fascistas. Y para terminar, me tocó el último, el resumen de David y el otro chico que tiene un nombre medio difícil de pronunciar. Comienza así. David es un chico de 11 años, frío tanto como el resto, como consigo mismo, irritable, poco paciente, humorístico y liderasta, que le gusta tocar el violín,
pero no las canciones patriotas de Polonia. Lo cual recalco porque en un momento lo reclutan para tocar este tipo de canciones. Y vivía en Varsovia, junto a su hermana Marja, su mamá y su papá. Esta historia nos sitúa en el invierno de 1942, donde los nazis empiezan con el exterminio de judíos y David, junto a Piotr, o sea, el niño que mencioné anteriormente, el niño del piso de arriba donde vivían, deben de buscar a un tal Jen Poznan, que trabaja en medicina junto al padre de David en la calle Wawelska. Número 25. Tras la muerte de sus parientes que anteriormente fueron fusilados en sus propios departamentos, eh, en esta parte del libro se nos muestra la diferencia de clases con la raza aria y los judíos, las cuales están divididos por un muro. Mientras que los de raza aria tienen una atención médica, recursos abundantes, un estatus económico mayormente bueno, una buena seguridad y una escena menos traumática con respecto a su infraestructura, los judíos no cuentan con atención médica, los recursos son escasos, sin importar las necesidades por el invierno, la mayoría son pobres y la policía los extermina dejando los cuerpos tirados en medio de la calle. En su búsqueda de Jan Poznan, un soldado nazi, reunió a David y a Piotr con otros niños para que toquen en el cementerio católico situado al este de la ciudad, ya que había muerto un intelectual alemán que vivía en Varsovia, muy fiel a Hitler. Estos, al lograr escaparse de este conjunto de niños músicos, cruzan el muro que dividía a arios de judíos y se encuentran con los arios. Aún tenían todo como se tenía antes de 1939, donde el partido fascista tomó Polonia. Por último, llegan hasta su destino y se encuentran con la mujer de Jan Poznan, llamada Elena, la cual les explicó que su marido ya no estaba debido a que discutió con un alemán de curar a un herido judío, y este lo mató al instante, y al paciente diciéndolos así, que solo les daría casa por un día, ya que no te quería terminar como su marido. Por último, se encuentran con una mujer llamada Teresa, de pelo rubio y figura delgada, la cual fue la niñera de David, mujer que al reconocerlo les dio cuidados a los dos. Aunque esto no duró mucho, ya que una vecina anciana, Sofía Sigan, los delató con la Gestapo, haciendo que tengan que preparar las maletas para ir al tren que los dirigiría a Auschwitz. Gracias a Alejo por hacer el resumen. Chau.